24 de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará José Cabrera, consejero nacional electoral. Las reglas para la promoción de los candidatos a consejeros nacionales de participación ciudadana y su escaso espacio limitan la libertad de expresión y el ejercicio de un sufragio libre, un espacio igualitario pagado por el Estado, sin apoyo de partidos políticos para unas elecciones históricas. Además nos acompañará Cristian Cruz, candidato a consejero nacional de participación ciudadana y control social. La oferta de campaña electoral, el plan de acción y propuestas de trabajo para este quinto poder del Estado. Y también nos acompañará Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País por Guayas y ex integrante de la Comisión de Justicia. ¿Son suficientes las leyes existentes para que fiscales, jueces recuperen lo robado? A 3 años del estallido de los papeles de Panamá, la recuperación es cero. ¿Cuáles son las opciones con la justicia de la metida de mano? ¿Qué se debe reformar? Lo analizamos. En Venezuela, la jornada de marchas en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro deja hasta el momento 14 muertos y más de 200 detenidos. Jesús Milano Mendoza, el general de división del Ejército de Venezuela, hizo un llamado a sus compañeros a nivel nacional. Las protestas se registraron hasta altas horas de la noche en las calles de Venezuela. Cacerolazos y enfrentamientos contra la Guardia Nacional. Anoche también se reportó el allanamiento y cierre del canal privado Global TV por haber transmitido el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Hasta el momento se reportan 14 muertos y más de 200 detenidos. Todo comenzó la mañana de ayer. Un océano de personas cubría las calles de las principales ciudades del país. Se habían concentrado en Caracas en una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, el general de división del Ejército, Jesús Alberto Milano Mendoza, grabó un video en el que hizo un llamado a los efectivos. Esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir. Comandantes a todos los niveles, funcionarios policiales, ya muchos tienen sus instrucciones. Tomen el mando de sus unidades y pronúnciense en favor de ese pueblo que clama por ustedes en las calles. Con bombas lacrimógenas, la Guardia Nacional intentó reprimir la manifestación. La violencia se dio en varias zonas de Venezuela. En esta manifestación, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Al enterarse de las muertes de varias personas, se pronunció en Twitter: "No tengo palabras para expresar el dolor que siento al seguir enterándome que venezolanos han sido asesinados durante las protestas en las últimas horas. A sus familias solo les puedo garantizar que la justicia y la paz reinará en nuestra patria". Este asunto desencadenó una crisis diplomática que provocó que Nicolás Maduro acusara a Estados Unidos de impulsar una operación para imponer un gobierno que obedezca a sus intereses. Maduro dio 72 horas para que todo el personal diplomático estadounidense en Venezuela abandone el país. La respuesta no se hizo esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que no cree que Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con Washington y señaló que ninguno de su personal diplomático abandonará Caracas. Por su parte, el presidente Lenín Moreno expresó su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e hizo un llamado para que en ese país se convoque a elecciones a la brevedad posible. Moreno formuló las declaraciones desde Davos, Suiza, donde participa de la reunión del Foro Económico Mundial. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido reiteradas veces que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley,
llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. El largo y doloroso derrumbe de la dictadura chavista y con ella del fetiche de un proyecto político que gracias a los petrodólares que pareció su líder extendió por las Américas un reguero contaminante de totalitarismo y corrupción, debe marcar profunda reflexión sobre los abusos y discriminaciones que la motivaron y en su momento la fortalecieron con el pueblo. Seguramente esa reflexión será vaga y superficial por las hambres atrasadas de los grupos políticos que regresan al poder y porque el desenlace depende de la Fuerza Armada. Pese a que el derrumbe final lo causa un joven político que tenía 15 años cuando Chávez asumió la presidencia y no proviene de la partidocracia tradicional venezolana, cuyas prácticas viciadas le sirvieron a Chávez de caballo de batalla para galopar en las urnas electorales. Si a Venezuela le estaba faltando un líder milénico que la sacuda de la dictadura, un líder de 35 años que no venga de la política nacional tradicional, es difícil no pensar que el pueblo ecuatoriano esté esperando lo mismo para en las próximas elecciones generales consolidar el proceso de extinción de la dictadura correísta. Pues a la dictadura aquí la desestabilizó una astilla del mismo palo. Entre tanto, la permanencia de Maduro sería una derrota histórica para la democracia en las Américas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En las próximas elecciones de marzo, por primera vez, el pueblo elegirá consejeros nacionales de participación ciudadana. La base legal de estas elecciones es la ley reformatoria a la ley del Consejo de Participación Ciudadana para aplicación de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero de 2018. Esta es la pequeña diferencia que tienen estas elecciones con las de alcaldes y prefectos que se rigen por las mismas reglas del Código de la Democracia forjadas por el Correato a favor del Estado candidato. Está con nosotros José Cabrera, consejero nacional electoral. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Alfredo, gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. Actualmente el Consejo Nacional Electoral está preparando un instructivo y un reglamento para establecer los parámetros de la difusión y promoción de los nombres, trayectoria y propuestas de los candidatos a consejeros de participación nacional. Se debe ajustar el reglamento a las limitaciones que establece el Código de la Democracia en cuanto a prohibiciones de campaña y publicidad, mientras el Estado candidato tiene vía libre para promover indirectamente a candidatos a alcaldes y prefectos. Efectivamente, así es, Alfredo. Nosotros como organismo netamente administrativo, lo único que podemos realizar es o generar reglamentos, pero en base a la ley. Nosotros no podemos modificar la ley, por lo tanto el reglamento y el instructivo para lo que es la difusión de los nombres, los planes de trabajo de los candidatos se elaborará en base a lo que la ley indica, que el Consejo Nacional Electoral es el único que puede realizar este proceso. Los candidatos por sí solos no pueden realizar actos de campaña electoral. Este reglamento estaremos informando a los candidatos y a la ciudadanía la próxima semana. Miércoles o jueves tendremos listo ya el reglamento para que conozcan los candidatos y en definitiva el país. Bueno, las leyes se han hecho para servir a la comunidad, no para que la comunidad sirva a las leyes. Y la ley vale por la forma como se aplica, que en este caso es el Consejo Electoral. Por ejemplo, se imputará a candidatos a alcalde y prefecto la publicidad que hacen alcaldías y prefecturas.
Bueno, nosotros estamos tomando nota como Consejo Nacional Electoral de toda la propaganda o la campaña anticipada en cuanto a alcaldías y prefecturas. Quienes realizan el control es Contraloría. Nosotros como Consejo Electoral hemos firmado un convenio con Contraloría de tal manera de informar a este organismo de control que es quien puede revisar las cuentas de las alcaldías, prefecturas. Como Consejo Electoral no podemos revisar las cuentas de las instituciones como municipios, como alcaldías. Tiene que hacer Contraloría. Nosotros sí le informamos a Contraloría y ellos pueden realizar efectivamente este control. Pero se refiere a la campaña anticipada y la que ya se hizo. Bueno, a ver, la campaña anticipada viene desde el momento en que se convocó al proceso, es decir, y luego tenemos la campaña que se está haciendo este momento, porque recién el 5 de febrero inicia la campaña electoral hasta el 21 de marzo. Entonces todo este tiempo es la campaña anticipada. En cuanto a la campaña como tal, a partir del 5 de febrero hasta el 21 de marzo, en el caso de su pregunta, estaré monitoreando Contraloría conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral si es que se utilizaran dineros que es que corresponde a municipios o a prefecturas. El Consejo Electoral se encargará de la promoción igualitaria de los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Los candidatos no pueden recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El candidato que contravenga estas disposiciones será descalificado. ¿Es esto democrático? ¿Qué espacio le toca a cada candidato por publicidad? ¿No es un límite inconstitucional a los principios de libertad de expresión y sufragio popular libre? Hay muchas cosas que están en esta ley que incluso nosotros como Consejo Transitorio, que le hablo porque fui parte del Consejo Transitorio, acudimos a la Corte Constitucional a hablar sobre estos temas. Lastimosamente los últimos días no se pudo realizar ningún cambio. Sí, estamos de acuerdo que hay cosas que no son correctas, pero nosotros no podemos irnos sobre la ley. Quienes tienen que cambiar la ley son los legisladores. Nosotros, repito, somos un organismo administrativo, no podemos cambiar la ley, podemos elaborar reglamentos en base a la ley. En las reformas que vamos a presentar, seguramente estará también esta situación de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como usted lo había indicado, es por primera vez que se va a realizar una elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hay un historial de procesos anteriores, es por primera vez y hay muchas cosas que hay que corregir, pero tenemos que corregir de acuerdo a lo que le corresponde a cada organismo. Nosotros como Consejo Electoral no podemos modificar la ley. El presupuesto asignado de $6 millones también incluye un monto por la difusión del proceso electoral para la elección de 43 candidatos, 11 mujeres, 28 hombres y 4 representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, omontubios y ecuatorianos del exterior. ¿Es suficiente este presupuesto? Sí, nosotros hemos decidido tomar un porcentaje de estos 6 millones para hacer la difusión de lo que es este proceso de las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el resto para la difusión. Consideramos que sí alcanza para trabajar en los dos temas, informar a la ciudadanía de qué se trata el proceso de las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar la difusión y hacer conocer los diferentes candidatos. Pero solo sería una información, no una promoción, digamos, como usualmente se hace cada candidato en cada elección.
Sí, es una difusión, es una información que se entrega de los candidatos. Incluso en la página web del Consejo Nacional Electoral estarán los planes de trabajo, los nombres, el perfil de los candidatos, para que la ciudadanía también pueda acceder por este medio y conocer quiénes son los candidatos para que se pueda seleccionar. Ustedes saben que son tres hombres, se escogerá, perdón, 3 hombres, 3 mujeres y uno de pueblos, nacionalidades indígenas y de ecuatorianos residentes en el exterior. Este proceso de selección no tendrá ningún método de asignación de escaños ni nada parecido, sino simplemente los más votados serán los que han sido escogidos como titulares y los que siguen serán los suplentes. 5 candidatos han interpuesto una acción de protección por inconstitucionalidad de la ley. Solicitan hacer propaganda ellos mismos, lo que la ley prohíbe, así como las agrupaciones políticas. Se compadecen estas reglas con la importancia de estas elecciones ordenadas por consulta popular. Oportunamente, había tiempo, o más bien se compaginan con el pedido del presidente del Consejo Transitorio, que pidió al presidente Lenín Moreno desconocer por referéndum estas elecciones. Bueno, los candidatos tienen todo el derecho de presentar sus actos legales. Incluso les hemos recibido en comisión, en el pleno del Consejo Nacional Electoral. Han expresado sus inquietudes, les hemos escuchado y bueno, repito, tiene todo el derecho, pero nosotros tenemos que seguir la ley como está. Y en cuanto a la cuestión del señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, nosotros en cierta forma no podemos opinar sobre ese tema. Somos una entidad administrativa y más bien estamos dedicados a lo que es el proceso electoral. Estamos exactamente a 60 días del proceso electoral y nuestro trabajo es realizar un proceso limpio, correcto y transparente. José Cabrera, consejero nacional electoral, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. Estefi. Cuando regresemos, Cristian Cruz, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Hablamos sobre su plan de acción y la propuesta para el quinto poder del Estado. Manténgase en nuestra sintonía. Hoy presentamos al candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Antonio Cruz Larrea, de 42 años, quiteño, ingeniero financiero e ingeniero bursátil de la Universidad Central del Ecuador. Él ha ocupado cargos como coordinador general de gestión en la Asociación Ecocultural Shuar de la Amazonía, Arudma Cucmari, subdirector en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, tiene experiencia como capacitador, como expositor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muchas gracias, Estefi. Buenos días. Primero, ¿qué lo motivó a presentar su candidatura como consejero de Participación Ciudadana? Muchas gracias. Me motivó el país, me motiva la familia, me motiva las situaciones reales. Creo firmemente que como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos la posibilidad de crear grandes soluciones. Y creo que son los problemas los que nos permiten dar grandes soluciones al país. La ciudadanía y el país es una inspiración que me motiva firmemente a estar en esta candidatura. Y dentro del contexto político y con las reglas que se fijaron para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, me refiero en cuanto a la promoción también, ¿ven posible que se puedan llegar a conocer sus propuestas, sus nombres, para que la ciudadanía pueda votar por el mejor? Bueno, vemos que en la actualidad el tema de la difusión de los candidatos está bastante limitada, pero creo firmemente en la independencia de poderes. Creo que hay otros mecanismos como las redes sociales donde la ciudadanía nos pueda conocer, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los medios de comunicación y a este canal en especial que nos permitan conocer la ciudadanía, que conozca a los candidatos.
Bueno, y este es un elemento muy importante para esto. Hablemos sobre las propuestas. Entre las facultades de la lucha contra la corrupción, por los antecedentes que tuvimos, ¿hay expectativas sobre lo que realmente podrá ser el próximo Consejo con participación ciudadana, que ya no vengan de partidos, que sean por elección popular? ¿De qué manera, con las herramientas que cuentan, podría aportar en esa lucha anticorrupción? Bueno, permítame informarle las propuestas que yo tengo. Por supuesto, marcar la independencia de poderes es fundamental. Y sobre todo que la ciudadanía sepa que este Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social en las próximas elecciones es la elección más importante. Debe conocer la ciudadanía que desde 1830 que se fundó el Ecuador a través de la Asamblea Constituyente, se constituye la elección más importante, o una de las elecciones más importantes. Y la primera propuesta que tengo es realizar un diagnóstico a través de auditorías para que la ciudadanía conozca perfectamente qué es lo que está pasando en el país. Necesitamos conocer una sola verdad, no varias verdades a medias como estamos acostumbrados a conocer. Se escucha, por ejemplo, de que existió la década ganada y la década perdida. No podemos manejarnos con subjetividades, debemos manejarnos con objetividad de manera prolija y transparente. Por eso es importante ver el estado de salud de la democracia en nuestro país. Pero y me refiero a democracia. Usted propone hacer entonces auditorías, pero el Consejo tiene facultades, por ejemplo, para emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, coadyuvar a la protección de las personas, a los que estén denunciando actos de corrupción. Ya sabemos que poco o nada se vio de eso en el anterior Consejo. Pero en el presupuesto, por ejemplo, siempre había formas o herramientas que intentaba blindar la labor que podía hacer el Consejo de Participación. Entonces, en cuanto a la función que cumplen otras instancias para las auditorías de esta Contraloría, pero dentro de los roles que puede cumplir el Consejo de Participación, ¿cómo espera o propone usted esa distinción en la lucha anticorrupción? Por ejemplo, debemos mantener totalmente independencia y también se necesita manejar un presupuesto independiente donde los veedores y las personas que están siendo parte de un cambio positivo y analizando las situaciones del país puedan ser remunerados. Nos damos cuenta que en estos años los veedores han actuado de manera voluntaria y sin un reconocimiento económico. Entonces hay que manejar con autonomía, no solamente de funciones, sino con autonomía económica dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los consejeros de Participación Ciudadana tienen a su cargo la designación de procurador, superintendente, defensor del pueblo, público, el contralor, el fiscal. ¿Cómo propone usted que se pueda blindar al Consejo de esas presiones del Ejecutivo o de un determinado partido como ocurrió en el pasado? Sí, habla de la independencia de poderes, en eso pueden concordar todo, pero ¿cómo hacerlo es la diferencia? Por supuesto, como lo hemos hecho ahora, presentándonos como ciudadanos de manera independiente. No nos debemos a un lineamiento o partido político. Y por supuesto, actuando como he actuado los 42 años de mi vida personal, de mi vida profesional, he podido recibir más de 42 condecoraciones y premios por gestión. He sido consultor de más de 40 gobiernos dentro y fuera del país. Y no lo hablo esta vez como candidato, lo hablo como ciudadano. Lo habla mi hoja de vida y mi trayectoria. Entonces es importante que las personas que estemos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tengamos independencia y actuemos con independencia. Incluyamos a la gente, a los ciudadanos a que sean parte activa de este cambio y por supuesto conformaré equipos multidisciplinarios con la juventud, con los jubilados, que es importantísimo aportar el tema de la experiencia, con los migrantes, con los medios de comunicación para que juntos construyamos un país importante, determinante y diferente. Por eso creo firmemente en que esta es una oportunidad para todos ser parte de un proceso positivo. En su caso, ¿quién auspicia la candidatura? ¿Hay alguna organización social apoyando? Bueno, yo me he presentado como persona independiente, como un ciudadano, y ahora he tenido la suerte de que varios organismos, instituciones, gremios, por ejemplo, los discapacitados, deportistas, organizaciones sociales, grupos de Shuar, nacionalidades, fundaciones, ONGs, me han apoyado y me están apoyando en este proceso que estoy como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, y eso me motiva aún más creer firmemente en que los cambios positivos son posibles.
Cristian Cruz, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Igual, 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos está en nuestros estudios Cristian Viteri, exasambleísta de Alianza País. ¿Son suficientes las leyes existentes para recuperar lo robado y evitar que la ciudadanía pague los latrocinios cometidos? En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Desde que fue roto el silencio de la ley Mordaza por los papeles de Panamá hace 3 años, se destapó la olla de la corrupción y Cristian Viteri, entonces asambleísta de Alianza País, contribuyó decisivamente a que empiece a brillar la verdad. Desde entonces, la República sigue esperando sanción a los corruptos y recuperación de lo robado. Cristian Viteri, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Se ha proyectado la idea de que no hay sanción ni recuperación de lo robado por insuficiencia de las leyes, tal como siempre ocurre cuando se producen este tipo de situaciones y se empiezan a proponer reformas legales que solo se aplicarían para lo venidero, dejando intacto el problema de la recuperación de lo robado. ¿Está ahora ocurriendo lo mismo? ¿Fiscales y jueces están en deuda con la sociedad? Don Alfredo, me parece que leyes sí existen. Hay leyes suficientes, lo que falta son acciones suficientes. El gobierno nacional, lamentablemente, no está dando señales de ejercer acciones suficientes. El presidente, y tampoco los operadores de justicia, pero en cuanto al gobierno, ofreció el presidente en campaña una comisión internacional para que investigue los actos de corrupción y a cambio de eso nos hizo una auditoría de 5 contratos específicos. Porque dice que la CICIG cometió excesos en Guatemala y todo lo demás, cuando el presidente en sus reformas lo que tiene que hacer es enviar la conformación de esta comisión con inmunidad, con peritos extranjeros y poniéndole los límites para la soberanía del Ecuador. Pero no puede ser que solamente 5 proyectos, Bajo Alto, Refinería Esmeraldas, Proyecto Pascuales Cuenca, Monteverde y Refinería del País Pacífico. ¿Y qué pasa con Tuachi Pilatón, donde la CWE transfirió al exterior dividendos en el anticipo 49 millones de dólares de forma irregular? ¿Qué pasa con Coca-Cola Sinclair, donde dicen que ha entregado 19 millones de dólares en una comisión personas que son allegados a su círculo íntimo? Yo no digo que tenga nada que ver el presidente, pero si el presidente por transparencia están diciendo que su círculo íntimo recibió una comisión por una investigación de Fernando Villavicencio, 19 millones de dólares, conforme pues una comisión para que se investigue independiente el Poder Judicial, independiente el Ejecutivo, que investigue el tema Coca-Cola Sinclair. Manduriacu, hecho por Odebrecht, demostrado los sobreprecios, hecha la denuncia por la Comisión Anticorrupción. El proyecto multipropósito Baba, donde existe una delación de OAS que entregó 9.1 millones por coimas y ninguno de estos proyectos ha sido investigado por ninguna auditoría internacional, ni mucho menos. Sino parecería que se escogería los que convienen y no los que no convienen. Y eso es gravísimo. Igual pasa con... Ahora, la competencia de los asambleístas no solo es legislar, proponer reformas, sino ejercer control político para que las diferentes funciones del Estado cumplan y ejecutan las leyes existentes que ellos han dictado. ¿Existe este control político de la Asamblea o se distrae a la ciudadanía proponiendo reformas legales, en muchos casos inaplicables para hechos consumados? Sí, a veces se distrae con, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, envió un buen proyecto de ley de recuperación de capitales. Prácticamente, a lo mejor con buena intención, la Comisión de Participación Ciudadana lo reformó tanto y lo envió al Pleno ya pues con puros enunciados, sin ningún efecto jurídico. Y digamos lo que se rescata es que le da facultades al Consejo de Participación Ciudadana para investigar, ubicar y recuperar capitales. ¿Pero con qué fondos? ¿Con qué dinero? ¿Con qué apoyo? Quizás... Y sería para el futuro, pues estamos ante un problema que está encima nuestro, encima del país. Pero por supuesto, es un grave problema. Mire, el otro proyecto del presidente de la República, un proyecto que se llama Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciado. Ese es un proyecto interesante, pero no corre en la Asamblea, que es, por ejemplo, la suspensión condicional de la pena cuando se permita recuperar activos por la información que entregue un denunciante.
y establece una disposición transitoria que es interesantísima de 90 días para el plazo para entregar estos activos de origen ilícito. Pero todos son divagaciones porque se empieza a discutir, a debatir, a socializar y se pierde el tiempo. Concretamente, ¿cuáles son las disposiciones legales que deberían haberse aplicado en los casos de corrupción de la refinería y de Odebrecht para recuperar lo robado? ¿Y qué es lo que debería reformarse para fortalecer esas iniciativas? Tenía que haberse procedido a establecer medidas cautelares. Aquí hay un proyecto también del presidente de la República que habla de un comiso anticipado, una especie de durante 180 días establecer, en cuanto haya un informe de la unidad de lavado de activos, durante 180 días un proceso reservado se congelen todos los bienes. Pero eso se puede también pedir como medida cautelar. Vea, don Alfredo, aquí lo grave es lo que está pasando y los signos equivocados que también dan los operadores de justicia, no solo el gobierno. Fíjese usted en el caso de Odebrecht. El señor Topic dice en agosto del 2017 que en el 2010 tiene 2,5 millones de dólares de un remitente desconocido y le entrega el dinero a la fiscalía. Pero resulta que ese remitente desconocido es Constructora Internacional del Sur, que él decía que no sabía qué era y ahora dice que es un contrato que firmó con Odebrecht, y como la plata no la puso Odebrecht, sino un remitente desconocido, la tuvo en la cuenta contingente. Pero en el año 2015, el 13 de agosto de 2015, en todos los diarios del mundo, en toda la prensa del mundo, ya había salido en todas partes que esta Constructora Internacional del Sur era la compañía con la cual se pagaba las coimas de Odebrecht. ¿Y por qué se entrega 2 años después que es público que esta compañía había entregado estos dineros? En el caso del señor Topic, dice que existen más o menos unos 15 millones en esta cuenta de Glory International Industry. Que es una compañía... pero ¿quién le depositaba? Era un loco que ha tenido esos dineros 5 años ahí depositados sin reclamarlos, porque ahora se los debería devolver al que los depositó. Pero por supuesto, dice que era para la venta del 10% de acciones del cable submarino. Pero resulta que como eran 30 millones y solo pagó 15, entonces lo castigó y se quedó con los 15 millones. Pero ¿quién se puede creer eso, ciudadano? Y luego, dicho por el propio abogado, que estos 15 millones, ellos presumen que es ilícito, que no tienen nada que ver con estos chinos que aparecen ahí, que aparentemente son testaferros del señor Rivera y del señor Glass, pero resulta que estos chinos dicen que estos 15 millones, solo 5.5 millones son de Odebrecht y que los otros son de otras empresas chinas, pero ellos los consideran ilícitos. ¿Por qué? Porque también son contratistas del Estado. Tiene que decirse contratistas de qué contratos. Ahora, pero la Fiscalía dice que no tiene peritos y el gobierno le presenta más y más casos y le disminuye el presupuesto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pero es que es cuestión de seguir el rastro del dinero. Tenemos la cuenta que además, dicho por el propio abogado en rueda de prensa, tiene 23 millones esta cuenta. Siempre se lo supo porque además siempre estuvo rodando ese documento de las Islas Masori, en verdad eran las Islas Marshall. Esta compañía tenía 23 millones de dólares, de los cuales 5.5 son de Odebrecht, los otros de contratistas chinos, los otros no sabemos. Y hay otra cuenta, y además dicen que el nexo con esta compañía era el muerto, o sea, le echaron el muerto al muerto, el señor José Alvear y Casa. Pero yo no puedo creer que haya tanta coincidencia, yo no lo creo. Dice que no tiene nada que ver con Glory International Industry, pero resulta que el señor Topic tiene una compañía que se llama Glory International Industry, con domicilio en Miami, y que cuando estalla justamente el famoso listado de esta compañía en las Islas Marshall, el mismo señor, aquí está el documento, la manda a cerrar, a disolver el diciembre 1 del 2014. Aquí está, Glory International Industry Corp, firmado por el señor Topic Tomislav. Bueno, esperemos que eso lo investigue la Fiscalía. Ahora, el problema es que el daño a la ciudadanía por no recuperar lo robado se agranda con la creación de tasas e impuestos para financiar el déficit fiscal, privatización de la prestación de servicios públicos en condiciones desventajosas y la continuación de obras mal hechas e inconclusas y con sobreprecio. ¿Qué opina sobre la propuesta de privatizar por 20 años a cambio de 4.000 millones de dólares, o sea, 200 millones por año, 16 millones por mes, los servicios de la Corporación Telefónica del Ecuador? Bueno, tengo que opinar que me parece que es algo que es poco transparente.
Primera vez que yo veo que un consejero presidencial hace las veces de ministro de Estado o peor aún de presidente de la República y lidera un tema de esta naturaleza. Me parece que es como lo que tanto se criticó de las ventas anticipadas de petróleo. Estamos vendiendo anticipadamente las utilidades, es pan para hoy y ojalá y para gasto corriente y hambre para mañana, cuando CNT regularmente administrada por el Estado, mal administrada, puede dar 300 millones al año, solamente por año. Pero el problema está en cuando la justicia alcanza o llega a los guacharnacos o los apestosos de ahora y no llega a las élites, al poder económico. Le estoy demostrando lo que parece evidente en el caso del señor Topic, pero también en el caso del Saibank, dos funcionarios donde pasaron dineros de la corrupción de Odebrecht y resulta que los culpables son dos funcionarios de tercer nivel. Y no, o sea que en conclusión no se necesita ninguna reforma legal para recuperar lo robado. Se necesita acciones concretas. Se necesita que no pase lo que usted siempre dice, don Alfredo, que aquí todo cambia, pero lamentablemente nada cambia. Cristian Viteri, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias por su sintonía. Alfredo, contigo nos volvemos a encontrar el lunes. Hasta el próximo lunes.